Bienvenido entonces a esta nueva clase donde vamos a empezar a ver lo que es el backend. Vamos a comenzar con lo que es Spring. La herramienta a utilizar es Spring Tool Suite, la versión 4. Para descargarlo ponemos STS Spring. Acá nos sale la primera, Tools Spring, es la herramienta. Es un Eclipse mejorado, o sea, no es que sea mejorado, sino que tiene todas las dependencias necesarias para trabajar con Spring. Bueno, se van a fijar dependiendo de la versión cuál es la que van a descargar. También existe la opción para Visual Studio o este que no lo conozco. El que vamos a trabajar es este, ¿sí? Le seleccionan, le dan descargar y ya está. No hace falta instalarlo, es portable. Una vez descargado, le hacen un acceso directo porque está todo en una carpetita y comenzamos. Vamos a seleccionar nuestro área de trabajo, por decir, y podemos, antes de ejecutarlo, nosotros tendríamos que haber creado una carpeta en Windows para, bueno, donde en esa carpeta vamos a ir almacenando todos nuestros ejercicios o trabajos a realizar. Yo ya la tengo creada, por eso le doy directamente Launch. Bien, tenemos entonces nuestro entorno de trabajo. La primera vez no les va a aparecer ningún proyecto porque obviamente no van a tener nada. Entonces lo que tienen que hacer es botón derecho, nuevo, y van a seleccionar importar Spring, Spring Starter Project. En la segunda opción nos va a salir esto, ¿sí? Esta ventana. Ahora, si nosotros copiamos esta URL y la pegamos en nuestro navegador, nos va a salir lo mismo, pero obviamente con web. Esto que nos permite, por ejemplo, le da lo mismo, o sea, nosotros vamos a señalar cuál es nuestro jar que tenemos instalado, el nombre del proyecto, todo, nos arma todo el esquema, descarga una carpetita, la levantamos y se empieza a descargar todas las dependencias en nuestro proyecto. Acá lo único que hacemos es que ya está listo, ya está la carpeta, lo único que nos queda es ponerle el nombre. No tendríamos que hacer el copiar y pegar, ¿no? O sea, nos ahorramos ese paso con Spring, pero es lo mismo, es la misma ventana. Vamos a empezar con el Hola Mundo, es el ejercicio número 1. A ver, vamos a explicar esta parte. Type. Nosotros vamos a trabajar con el repositorio Maven. Cuando nosotros trabajamos en Angular, que poníamos npm install bootstrap o npm el install cli, algo que estábamos haciendo que se hacía del repositorio, ¿recuerdan? Bueno, eso mismo, esa misma tecnología con Spring la podemos llamar o bien Maven o Gradle, ¿sí? Esas son las de Java, son repositorios, hacen la misma función. Lo que tiene Maven, que tiene, al ser más antigua, tiene más documentación, o la comunidad es mucho más grande, entonces si llega a haber algún problema es mucho más fácil poderlo corregir, nada más, pero ambas son muy eficientes. El packing, vamos a seleccionar jar, pero ¿qué pasa? Cuando creamos aplicaciones web de Java,
anteriormente, nosotros teníamos que seleccionar WAR y teníamos que descargar un servidor que podía ser Tomcat, podía ser Glassfish, etcétera, ¿sí? Pero lo teníamos que nosotros configurar, descargar aparte y poner la extensión WAR. Ahora no hace falta, lo dejamos como jar, como si fuera una aplicación de escritorio, y lo que es el servidor viene embebido. En este caso, el que viene embebido es Tomcat, o sea, viene incluido en todo lo que es este framework, lo que es Spring Boot, mejor dicho. Vamos a seleccionar la versión que tengamos de Java. La que tengo en la compu es la 8. Para corroborar la versión, podemos ir a nuestro CMD, poner Java menos versión y van a visualizar, ¿ven? Ahí tenemos la 8. En el caso de tener la 11, bueno, dice 11, dependiendo. Siempre se recomienda para proyectos ya profesionales que trabajemos con las versiones LTS, las versiones extendidas, ¿sí? Pero mientras tanto, si quieren ir explorando, fíjense que ya tenemos la versión 16, pero no es versión LTS. Va a ir cambiando cada 6 meses. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el tema del grupo. El grupo es la estructura de nuestro proyecto Maven. Ahora, tiene una particularidad y es la siguiente. Supongamos que en un proyecto nosotros necesitamos esta dependencia y esta dependencia. Bueno, justo agarré dos flechas. Y esta dependencia. Eso sería cuando nosotros le ponemos un nombre, ¿sí? Por nomenclatura se recomienda que esté al revés. ¿Qué significa? Fíjense que va al revés. El punto .com que iría al final, ahora va com comienza, el nombre de la empresa, y acá iría lo que es el nombre de nuestro proyecto o por ejemplo de nuestra carpeta del repositorio, ¿sí? Ahora, siguiendo este hilo, si nosotros mantenemos ese mismo nombre en un próximo proyecto, si ponemos esa misma ruta, ¿qué va a pasar? Esas dependencias ya están descargadas, entonces no va a hacer falta descargarlas de vuelta y se van a descargar las que sean las nuevas correspondientes a ese proyecto. Es sí, en el caso de poner el mismo nombre, ¿sí? Bien, por ahora entonces le vamos a dejar com punto un nombre, por ejemplo curso full stack, y el nombre referente a ese proyecto. Artifact normalmente lleva el mismo nombre de el nombre del proyecto. La versión le podemos poner que es la versión 1. Descripción del ejercicio, le ponemos ejercicio 1, hola mundo, consola, porque también lo podemos hacer con plantilla, lo vamos a ir haciendo de distintas formas. Y bien, ahora sí ya estamos entrando en el mundo de Java. Esto que dice package, fíjense que lo mismo, tenemos al revés, otra vez, como si fuera www curso fullstack.area.com. bueno, el com ahora va al comienzo. Hagamos de cuenta que esta es la empresa y este sería nuestro proyecto. Siguiente, tenemos lo que es Spring Boot. Siempre se recomienda seleccionar la versión más reciente, pero no beta. Es decir, cualquiera que tenga acompañada el snapshot o que diga beta, algo, no se recomienda para un proyecto profesional. Si el objetivo es estudiarlo, irlo conociendo de antemano, no hay problema. Pero para un proyecto ya serio, se recomienda la última pero estable. En este caso, como están viendo, sería la 2.5.1. Cuando comiencen a hacer un proyecto, estas dependencias que tenemos acá dicen usadas
con frecuencia. Es decir, anteriormente en un proyecto ya las he seleccionado, pero no les va a aparecer a ustedes. Entonces, vale aclarar. ¿Cuáles vamos a trabajar? A ver, un segundo. Vamos a ver cuáles son las dependencias que vamos a trabajar. Para el hola mundo, nosotros solamente vamos a necesitar el web. Ponemos web. Acá nos da una descripción, construye, ¿sí? Dice que va a incluir lo que es RESTful, también nos va a servir para hacer lo que son las API, para hacer, bueno, todo, ¿sí? Usa la estructura, la arquitectura MVC, modelo vista controlador, y fíjense, Apache Tomcat por defecto contiene un Apache Tomcat embebido. Ahí entonces, al seleccionar esto ya lo tenemos listo. Es lo que hablábamos anteriormente. Otra cosa. Si hacemos base de datos, o sea, si ya vamos a trabajar con base de datos, le vamos a añadir la dependencia JPA, que significa Java Persistence Application. Es la que se va a encargar de hacer las persistencias. A ver, primero que nada, ¿qué es lo que es JPA? JPA es una especificación la cual va a ser implementada por alguien, ya sea Eclipse, alguna tecnología como puede ser Eclipse Link, Top Link o Hibernate, como sería mejor pronunciar. En lo que es Spring no trabaja con Hibernate, sino que trabaja con el core, pero bueno, sería lo más próximo. Usa Spring Data y Hibernate. Lo vamos a seleccionar. Con él vamos a poder trabajar con las entities, vamos a poder hacer las consultas a la base de datos. Bueno, todo. Que es la tecnología ORM, Object Relation Mapping. Dependiendo de la base de datos que vamos a trabajar, nosotros podemos poner Postgre, podemos poner MySQL, vamos a poner Postgre Driver, ¿sí? Esto es lo que nos va a comunicar, nos hace la conexión ya de una forma más directa a nuestra base de datos. Bien, con eso nosotros ya podemos, perdón, no lo seleccioné. Con eso ya podemos hacer nuestro primer proyecto. Sin embargo, podemos descargar algunas dependencias que nos van a permitir hacer alguna mejora, como es el DevTool. DevTools lo que hace es, al momento de hacer algún cambio y guardar, nos refresca automáticamente el servidor. Es una forma tipo como hace Angular, una movida así. El problema de trabajar con esta dependencia es que requiere una computadora con mucha memoria, por lo menos 8 o 16 GB, porque se consume mucho, o sea, se necesita una compu grande. Y más cuando después estemos trabajando con lo que es Angular y Spring a la vez, porque vamos a necesitar levantar ambos servidores, uno por el lado del backend, otro por el frontend. Entonces, esto que está acá, DevTool, esta dependencia, vale aclarar que es para una computadora de 8, 16 GB en adelante. Para andar bien, no es que no va a funcionar con menos. Bueno, vamos al siguiente y le damos finalizar. Ahora se nos va a empezar a crear el esquema de nuestro proyecto.
La idea es la siguiente: vamos a crear un proyecto con consola. Vamos primero a hacer el Hola Mundo, así muy suavecito, como para ir entendiendo cómo es el flujo de los datos. Y después ya vamos a empezar a trabajar con la parte de las APIs más adelante. Lo que sí, fíjense, como eran las mismas dependencias de un proyecto anterior, se me fue mucho más rápida la descarga. En realidad fue simplemente generar la estructura y reutilizar esas dependencias que ya tenía descargadas. Otra cosa, nosotros tenemos en el proyecto dos partes importantes. Una es donde está nuestro programa principal, que viene siendo a lo Java clásico, que es donde se encuentra el famoso public static void main. Toda aplicación de Java necesita de un public static void main, que es el método principal. Y después tenemos, fíjense que vuelve a decir que hay un recursos main, ¿sí? Que es donde van a ir todo. Por ejemplo, acá tenemos el property, donde va la configuración, que nos va a permitir o bien configurar cosas, por ejemplo, en qué puerto se va a levantar, cosas de Spring, como también la conexión a la base de datos. Acá está toda la configuración del proyecto. Así que nosotros, si queremos trabajar con el modelo vista controlador, pero no con API, o sea, todo desde el servidor, todo se manda desde acá, o del servidor no, desde el backend, podemos implementar una plantilla que se llama TimeLive, y lo que son imágenes, plantilla, iría acá. Las imágenes acá, acá las plantillas. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que al momento de crear los packages, en realidad sí lo puedo hacer acá afuera. El tema que al no estar adentro del package donde está el proyecto, en este caso es com.cursofullstack.tarea, no me va a funcionar. Por más que esté bien todo el código, no va a funcionar. Entonces es importante posicionarme en el método este que ya hemos creado. En el método, en el paquete, creamos el package y le decimos no, tarea no hay que borrar. Por ejemplo, le ponemos model. ¿Sí? Entonces de esa manera nos estamos asegurando de que está adentro del package principal y va a funcionar lo que hagamos. Para trabajar con la consola debemos implementar la siguiente interfaz, que se llama Command Line Runner. Fíjense que como es una interfaz, me está exigiendo implementar un método. Vamos a hacer clic ahí. Ahí está, ese método. Dentro de este método nosotros vamos a empezar a tipear código si queremos trabajar con consola. Después van a ver que hay mejores formas. Vamos incluso a descargar la aplicación Postman para hacer las pruebas, hacer todo sin la necesidad de depender del frontend. Es así como trabajan por el lado del backend. Entonces, si quiero hacer un hola mundo, lo vamos a hacer en programación Java, System, hola mundo, ¿sí? Y si lo quiero levantar, nos vamos al dashboard. La tarea se llamaba hola mundo, lo ejecutamos
Ahí se está levantando nuestro servidor. Vamos a revisar a ver qué dice acá abajo. ¿Qué es lo que pasa? Esto está bueno que aparezca. Como nosotros le descargamos la dependencia JPA, nos está pidiendo que tengamos una configuración. Por defecto Spring está trabajando con la base de datos H2O, ¿sí? Esa es la que trabaja por defecto, pero te pide que si vas a trabajar con alguna embebida que lo especifiques. Como no lo hemos especificado, da en el arranque que hay un error. Por lo tanto, como estamos haciendo por ahora el Hola Mundo, vamos a corregir nuestro Spring Boot, o sea, nuestra configuración. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, botón derecho sobre el paquete principal, bajamos, donde dice editar inicio, ¿sí? Editar starters, hacemos clic y vamos a destildar por ahora los dos que corresponden a nuestra base de datos. Esto mismo también sirve en el caso que hubiéramos querido agregar otra dependencia. Ahí lo descargamos, se nos está actualizando el servidor, listo, seleccionamos y fíjense que acá al final ahora sí funcionó nuestra aplicación. Ahí tenemos la primera aplicación hecha con Spring. Claro, ustedes van a decir, va a pasar algo parecido como con Angular. ¿Para qué tan pesado para poner un hola mundo? Al final es mucho mejor otro lenguaje. Y sí, puede ser que al comienzo sí, pero cuando empecemos a trabajar con las APIs, con lo que es JPQL, van a ver que hay un potencial increíble. Bueno, ahí hicimos entonces nuestro primer hola mundo. Ahora sí vamos a trabajar con lo que es base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer para trabajar con la base de datos es crear una base de datos. Abrimos el page admin. Bueno, acá tenemos las distintas bases de datos creadas. Nosotros, a ver si creo que era este, no tengo nada, listo. Vamos a reutilizar este que dice curso DB, ya lo tenemos creado. En el caso de ustedes, si no lo tienen creado, botón derecho, create database, ¿sí? Database, y crean. Ahora lo que nos estaría faltando entonces, como lo vimos, es agregar nuevamente las dependencias para conectarnos a la base de datos. Entonces le vamos a decir, mira, ahora sí necesito JPA y el conector correspondiente a Postgre. ¿Eso por qué? Porque, a ver, vamos a abrir esto. Cuando trabajamos con la tecnología ORM, ¿sí? El de Java se llama JPA. Nosotros por un lado tenemos lo que es la aplicación y por otro lado tenemos lo que es la base de datos. Para podernos comunicar a la base de datos, si lo hacemos sin framework, nos podemos respaldar por un conector que se llama JDBC, es una API, ¿sí? Nos va a ser un poco más laborioso la conexión y vamos a tener que hacer, cuando queremos recuperar algún valor de esta tabla, como se hace siempre, a través de las consultas SQL. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que esta base de datos
es MySQL. Perfecto, entonces se hicieron como 100, no sé, la cantidad de consultas necesarias de acuerdo a lo que es MySQL. Pero de golpe se necesita migrar o cambiar de base de datos y ya no es MySQL. Supongamos que es Oracle o Postgre, otra base de datos relacional, otra. Muchas te van a funcionar de las consultas porque se supone que lo que es SQL es SQL, pero la sintaxis de cada base de datos varía en determinados puntos. Entonces hay que irlo corrigiendo y eso va a producir que explote en algunas partes de nuestra aplicación. Para evitar esos problemas aparece entonces lo que es la tecnología ORM, como bien dije, respaldado por JPA en el caso de Java. ¿Y cómo sería? Bueno, acá estaría nuestro ORM, ¿sí? Dentro de la aplicación, obviamente a través de la dependencia JPA, pero es para que se entienda. Y él viene siendo como un traductor. Acá habla en español, habla en inglés, él traduce. Ahora habla en alemán, ponemos otro traductor y va traduciendo, ¿sí? Es un traductor. Entonces, ¿qué pasa? Una de las ventajas que tiene entonces JPA sería que si trabajamos con MySQL, le pasamos la configuración correspondiente, él hace el trabajo, él traduce y nosotros ya nos está funcionando, hacemos las consultas correspondientes y ya está. Después queremos hacer a Postgre, bueno, cambiamos la configuración correspondiente, que son un par de pasos, cambiamos la base de datos y acá no tocamos nada. Ya se puso interesante, ya no tuvimos que volver a modificar acá, se deja quieto. Paso número 1. Otra ventaja importante a destacar es que podemos trabajar o bien al momento de hacer las consultas con lo que es SQL, que es la consulta clásica de base de datos, o con lo que es JPQL, Java Persistence Application. Viene siendo una consulta orientada a objetos en una base de datos relacional. Entonces nos evitamos hacer los inner joins, otras cosas, y es mucho más amigable al momento de hacer la consulta. Entonces podemos hacer eso y no tenemos que estar traduciendo cada vez que cambiemos base de datos cada consulta. Esa sería la idea, la potencia que tiene trabajar con un ORM. Cada lenguaje tiene el suyo, como PHP, Python tiene Django, PHP creo que se llama Doctrine, o tiene varios. Eso dependiendo del lenguaje. Entonces, para hacer nuestro proyecto, a ver, vamos a configurar. Tengo bien, en la configuración siempre puede variar cositas porque a veces cambian algún controlador, cosas. Por eso me respaldo de algún material. En este uno que tengo hecho. Esto lo teníamos por acá abajo. Acá. Vamos a copiar este código. ¿Y a dónde lo vamos a pegar? En el property. Acá le vamos a cambiar porque no es MySQL el controlador que estamos trabajando. En esta parte va
el nombre de nuestra base de datos. Curso db. Esta parte no se toca, dependiendo cómo lo tenemos configurado a la parte de Postgre. Eso al momento de instalar nuestro servidor. Augusto, perdón, Sí, ¿hay cómo agrandar un poco ese código? a ver si lo puedo agrandar acá. Si posible, si no, no hay problema. No. Mm, La verdad que no sé cómo se agranda. Ahí está, mira. Ahí está. Uno, dos. Bueno, ahí se agranda un poquito. A ver si lo puedo agrandar un poco más. No, me está cambiando de página. Ahí, no. No, la verdad que después lo tendría que revisar esa parte, si no nos vamos a demorar mucho. Como Nada, no hay problema, tranqui, después de último lo agrandamos. tranquilo. Bueno, entonces ahí le vamos a poner la configuración de Postgre. Me parece que este no era la de Postgre. A ver si lo tengo por acá. No, acá no lo tengo. Sino en otro proyecto. A ver. Vamos a probar ahí si funciona. Es que tenía todo armado con el otro. Vamos a guardar. Vamos a abrir otro proyecto para copiar la configuración.
Si no, cambiamos la base de datos a MySQL y ya está. Y después le busco la configuración en Postgre. Porque si no nos vamos a demorar mucho. Vamos a hacer el último intento. No, lo vamos a hacer entonces con MySQL. Es lo mismo, de todos modos. Van a ver que de paso vemos cómo se puede cambiar una base de datos a otra. Entonces, si lo vamos a hacer con MySQL, ahí está. Vamos a crear, a ver si tenemos una para reutilizar. Tenemos la de tercero. Si no, creamos una nueva. For CRUD, acá. Esta creo que no tengo nada. Ahí está. Vamos a crear db CRUD, se llama la tabla. Si hubieran querido crear una tabla nueva, le hacen a ver si acá hay acá, ahí la base de datos se llama esquema en MySQL, y en ese caso, en el caso de ustedes hubieran querido crear una tabla nueva. Vamos a reutilizar una porque tengo varias. Se llama db CRUD. Primero que nada, fíjense que no hay nada, solamente está la estructura de nuestro esquema. Para comunicarnos, acá le vamos a poner, le ponemos el nombre de nuestra base de datos, db CRUD, y acá el password. Eso dependiendo de cómo lo tengan ustedes instalado al servidor, ¿sí? De MySQL. Y bueno, obviamente el conector, todo eso, ahí se los voy a compartir. Ahí se los paso. Listo. Para cuando quieran practicar ya tienen la configuración. Bueno, entonces tenemos la base de datos, el username, el password, el conector, cómo hace el dialecto, que es lo que nos va a ir traduciendo, como le dijimos. Y esta parte, otra cosa interesante que tiene el trabajar con JPA es la siguiente. Por un lado, dice, si no se ha creado el esquema de nuestras tablas, es decir, nosotros ahora creamos un esquema, nada más, como recuerdan, que se llamaba db CRUD, pero no tenemos ninguna tabla. Entonces, antes
o si nosotros trabajamos con JBC, tenemos que crear las tablas con sus campos correspondientes, con los atributos, todo lo que corresponde. En cambio ahora, al trabajar con JPA, nosotros podemos hacer mucho más simple esa tarea. ¿Cómo? Por un lado podemos seleccionar Create, que significa que si no ha sido creado, se crea la primera vez, ¿sí? El Create Drop, ¿qué es lo que hace? Si no ha sido creado, lo crea, y si hay datos, los borra y vuelve a crear la base, vuelve a crear las tablas. Esto está bueno, el Create Drop, cuando uno está en desarrollo, porque a veces las relaciones uno tiene que ir borrando. No podés borrar las tablas así nomás, tenés que seguir cierta secuencia, después van a estar relacionadas. Entonces, para hacerlo más rápido, más práctico, uno puede seleccionar el Create Drop. Cada vez que se inicializa, si no hay nada, crea, pero si no, borra y vuelve a crear. Algo que se recomienda al momento de hacer el despliegue de nuestra aplicación es dejarlo en None, o sea que no haga nada. Sabemos que ya está funcionando. Y por último, el update, ¿sí? ¿Cómo es el update? Es parecido al create, o sea, si no hay nada creado, se va a crear, con la diferencia de que si hay una modificación en nuestro esquema a través de las entities, ya vamos a ver lo que es eso, él va a hacer el cambio correspondiente. Ya sea, por ejemplo, si nuestra tabla tenía 3 campos, nombre, apellido, DNI, y ahora le agregamos correo, email, se lo va a añadir. Eso está muy bueno, o sea, va a ir actualizando nuestro esquema de la tabla. O si queremos agregar una tabla nueva, la agrega. Para el caso que vamos a hacer nosotros, como bien dije, esta es la mejor opción para cuando estamos en desarrollo. No quiere decir que tiene que ser una ley, pero se recomienda ya después cuando tenemos muchas relaciones y todo lo demás. Guardamos. Entonces ya tenemos la configuración de nuestra base de datos, de nuestro proyecto, mejor dicho. Ahora, si levanto la aplicación, vamos a probar, no tendría que tener el problema, el de la conexión. Ahora vamos a ver qué pasa. Bien, a ver. No puede cargar el driver, dice. Ajá. Bueno, vamos a revisar la configuración. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no se nos vaya a hacer algún espacio. A lo mejor tengo algún espacio por ahí. A ver acá. Sí, esa es la configuración. Vamos a revisar que se haya descargado nuestra dependencia. A ver. Ah, mire, acá estaba el tema. Cuando nosotros hicimos la conexión, fíjense, dice no puede cargar el driver con MySQL JS, que es el que hemos establecido acá, que es el que nos va a comunicar con nuestra base de datos MySQL. Nosotros le pusimos con Postgre, que era la idea. Después lo vamos a hacer con Postgre. Entonces, destildamos eso, ponemos MySQL driver y ya está. Le damos OK, estamos actualizando nuestro repositorio en Maven, fíjense, ahí está trabajando.
Y ahí está. Vamos a levantar la aplicación. No dio ningún problema. Y dio el hola mundo. Ahora, para ya finalizar, vamos a entrar en la recta final. Así ya le dejamos un sabor lindo a esto. No va a haber un cambio, ningún cambio debería haber en nuestra tabla porque solamente nos hemos conectado, entonces no puede haber otro cambio. Ven, si yo le doy refresh, no hay nada. Vamos a entrar un poco en la magia de lo que es JPA. Vamos a crear una tabla nueva, una clase, Java Class. Siempre por nomenclatura se recomienda que una clase en Java comience en mayúscula. Entonces, si se llama auto, ¿sí? Eso es una nomenclatura. En realidad en Java, en lo que es orientado a objetos, también va para lo que es PHP, otros lenguajes, ¿sí? Pero nos vamos a limitar a lo que es Java. Entonces, podemos poner acá persona. Le damos finalizar. Esto es una clase de Java común y corriente. Fíjense que cuando guardé, automáticamente se refrescó el servidor. Ahí está trabajando la dependencia DevTools. Bien, ahora por las dudas, de paso vamos a ir recordando o viendo cómo es el tema. Esto es una clase común y corriente de Java. Sin embargo, para poder sacar potencia a nuestro JPA, nosotros necesitamos una notación que se llama entity. Ojo acá, nos van a figurar dos entities, una que es de Hibernate y otro que es de Javax Persistence, ¿sí? ¿Cuál vamos a elegir? Todo lo que sea Javax Persistence. Ahí está, ahí se nos importó y tenemos la notación. ¿Qué es lo que hace esta notación? Bueno, la idea sería entonces, o no la idea, sino es que esta clase persona él la va a interpretar y la va a traducir como tabla. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, lo hace. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el atributo nombre, apellido, nos va a crear el campo nombre, apellido y la tabla persona. Eso es lo que va a hacer la anotación entity. Aparte de hacer la relación y permitirnos después hacer lo que son las consultas a través de JPQL. Por otro lado, no es obligatorio, pero se recomienda porque a veces puede haber conflicto con las mayúsculas cuando trabajamos con una base de datos relacional. Entonces, para evitar eso, podemos poner table. Fíjense que otra vez tenemos uno que es con Hibernate y el otro con Javax Persistence. Entonces vamos a elegir el primero. Le ponemos name, el nombre, persona. En el caso de las bases de datos relacionales, no es obligatorio un nombre específico o que sea en plural. Por ejemplo, en las bases de datos no relacionales, como es MongoDB, o como estuvimos viendo, por ejemplo, con Firebase, que tenía su base de datos, ¿sí? Se recomienda así, ya que sea en plural. En este caso no es obligatorio. Es más, otros le pueden poner persona DB, bueno, otros nombres, ¿sí? Le vamos a dejar persona, pero evitando la mayúscula. Sigamos. Lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a tener el modificador private string nombre private string apellido. Hasta ahora tendríamos como si fuera una clase persona que tiene el nombre, el apellido, pero en las tablas nosotros necesitaríamos algo más, que es el ID, nuevamente Javax Persistence, tenemos que asegurarnos que sea de ahí, y por otro lado, cómo va a ser la estrategia, o sea, cómo se nos va a generar ese ID. Entonces le vamos a poner generate
value. ¿Y cómo es la estrategia a seguir? Bueno, eso depende de la base de datos con la que nos estemos conectando. Por ejemplo, normalmente es identity, pero por ejemplo en el caso de Oracle le tenemos que poner auto. Y el ID lo tenemos que definir, también es un campo. Y vamos a utilizar lo que son las variables grab. ¿Qué es eso? Viene siendo una variable primitiva a la que se le van a adicionar ciertos métodos, o sea, se la va a transformar en un objeto para poderla trabajar de otra forma. Por ejemplo, el grab de int viene siendo integer. ¿Esto por qué? Porque si nosotros no sabemos si vamos a obtener o no un valor, porque podemos al momento después de consultar, queremos obtener, por ejemplo, una persona, nos puede dar un nulo, un valor que no es ni cero ni nada. No, tendríamos que hacer otra lógica para evitar que nos produzca errores nuestro programa. En cambio, al trabajar con un graph, ya él trabaja con el tema nulo. Entonces nos simplifica en ese aspecto la tarea. ID persona. Por nomenclatura nosotros estamos recordando un poco de paso lo que es el camel's key. Empieza con minúscula la variable, pero como es una palabra compuesta, la segunda palabra empieza con mayúscula. ¿Sí? Bien, por ahora ya tenemos el esquema, nos estaría faltando los famosos getter and setter. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a source, generar getter and setter y seleccionamos todo, ¿sí? Le damos generar. Fíjense que ahí se nos salió, se nos fue el amarillito de abajo y le damos guardar. Ahí está. Bien, ahora fíjense algo interesante. Ya tenemos entonces creado nuestra entity. Se nos refrescó nuestro servidor porque, como le dije, está trabajando nuestro servidor, nuestra dependencia, perdón, DevTools. Ya no está tildado. ¿Por qué? Porque quiere decir que vamos a poder acceder a este atributo. Recordemos que el modificador private nos dice que el atributo o el método solamente puede ser accedido siempre y cuando esté dentro de la misma clase. Entonces nos vamos a respaldar de estos métodos, que son con un modificador que es público, el cual puede ser accedido desde cualquier parte de nuestro proyecto, sin importar que estén en el mismo package o no. Levantamos la aplicación, vamos a revisar. Si nos vamos y le damos refresh, miren ahora, algo hay acá, table, tenemos la tabla persona, y si le decimos que nos muestre la tabla persona, fíjense que tiene el ID persona, apellido y nombre. Acá no hubo problema, pero podríamos haberlo especificado. Podríamos haber puesto @column, ven, column, y le ponemos el nombre de la misma forma que hicimos con la tabla. Le podríamos haber puesto también el ID persona. Lo podríamos haber especificado como otras cosas. Lo guardamos, va a ser lo mismo. Pero como están viendo, ya nos generó de forma automática nuestra tabla con los atributos correspondientes, aparte de haber hecho la conexión. A ver, le vamos a decir que nos muestre el SQL. Le vamos a decir true,
Ahí vamos a detener el servidor, vamos a eliminar esta tabla, le hacemos un drop, a ver si está por acá, y la borramos a la tabla. Listo, no hay ninguna tabla, está todo apagado. Guardamos y levantamos el servidor. Bueno, tenemos pegado el hola mundo, pero fíjense que Hibernate estuvo mirando. Miren, arranca el servidor, ¿sí? Empieza, usa el dialecto, ven, ahí ya está empezando a ver la configuración que tenemos. Ven, Hibernate es el ORM, estamos trabajando con el core, que versión, la 5.432, está viendo todo. Y después dice drop table, ¿sí? Si existe persona. En este la habíamos borrado, por lo tanto solamente pasa esta otra parte. Create table, le está dando los atributos, está creando la tabla, está haciendo lo que nosotros hubiéramos hecho a través de una consulta de SQL. Le está dando todo, ven, nombre, apellido, varchar. Esto después se puede configurar, ahora lo dejamos por defecto, lo deja al máximo, varchar 255. Primary key, está todo. Y si nos vamos a la base de datos, le damos refresh, tenemos la tabla creada con los atributos correspondientes. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ya la clase que viene vamos a hacer con persistencia, vamos a empezar a ver más cosas. No olviden suscribirse. Nos vemos.